Capítulo número 2. El mundo dual. Miedo versus amor. Grandes pensadores como Aristóteles, Krishnamurti, Einstein, Freud, Osho y los contemporáneos Miguel Ruiz, Jorge Carvajal, Walter Griso y Jorge Bucay coinciden en que el miedo y el amor son fuerzas opuestas. Por lo tanto, consciente o inconscientemente, elegimos las dos para que predominen nuestra vida y al hacerlo desterramos la otra. Entonces la pregunta elemental sería, si sabemos esto, ¿puede preferir vivir en el amor en lugar de que en el miedo? Si el miedo es contracción, es cierre, es negación, es inacción, y el amor es apertura, es afirmación, es acción y es gozo, ¿cómo un ser humano pensante podría elegir libremente vivir en el miedo? A veces las preguntas más obvias arrojan las respuestas más inesperadas. Basta con echar un vistazo al panorama mundial de CNN para darnos cuenta de la abrumadora mayoría que vive el mundo en miedo. ¿Pero por qué? Esa respuesta no es simple, pero trataré de explicarla. No importa cuál sea tu ideología, religión, idiosincrasia o nacionalidad. Tú, al igual que yo, hemos sido, probablemente seremos objeto de manipulación a través del aparato propagandístico de los medios de comunicación y los gobiernos. ¿Para qué? Para lograr que hagamos lo que a ellos les conviene que hagamos. Votar, consumir, pertenecer, o quizás para que dejemos de hacer lo que no les conviene, pensar, protestar, despertar, etc. De allí el manejo del miedo como arma poderosísima de manipulación de las masas. Hay casos muy flagrantes como el de China, por ejemplo, donde abiertamente se le prohíbe a los ciudadanos ciertas conductas y acciones o pena de prisión o muerte. Hay otros más útiles como el de USA, el país con más libertades en el mundo, pero con un nivel de control subliminal mediático más diversificado y eficaz del planeta. Mientras más miedo se pueda difundir en la población, más factible será su control. Esa es la premisa. Carl Sagan, astrofísico y escritor norteamericano del siglo XX, escribió en uno de sus libros: durante siglos la humanidad temió a los fantasmas. Todo eso cambió con la aparición del bombillo eléctrico. Con la luz se desvanecieron las sombras y toda su carga fantasmagórica tejida de generación en generación. Pero entonces despertaba una nueva generación humana más iluminada, más sofisticada. Nacía también la necesidad de dominarla con nuevos fantasmas, ataques alienígenas, monstruos invencibles como Godzilla, virus mortales que convierten al ser humano en zombie en segundos, amenazas de ataques terroristas, etc. Te invito en este momento a tomar una pausa. Deja ese libro a un lado y prende tu TV. Ahora navega todos los canales y contabiliza cuántos presentan un contenido de miedo y cuántos un contenido de amor. Yo lo hice. De 120 canales encontré 12 que podrían englobarse dentro de un ámbito amplio del amor, incluyendo deportes, cocinas, viajes y comedia. Esto es 10% de canales de contenido positivo y 90% de canales con contenidos de violencia, terror, noticias. Es decir, miedo. ¿Casualidad? No lo creo. El miedo es un gran negocio, el amor no tanto. La sociedad ha maniatado al hombre para permitirle vivir en ella y el miedo es la soga de preferencia. Pero afortunadamente, cuando lo googleas, el amor sigue teniendo más resultados que el miedo. Vivir en este mundo nos ha enseñado a responder instintivamente desde un aspecto antinatural, saltando siempre a la rabia, la paranoia, la actitud defensiva o a cualquier otra forma de miedo. El pensamiento antinatural es natural para otros y los sentimientos anaturales nos parecen naturales. Para el que vive en el paradigma del miedo, el universo es un sitio hostil que hará que todo lo que esté a su alcance para obstruir su camino o impedir sus logros. Para el que vive en el paradigma del amor, el universo es una fuerza amistosa y colaboradora que conspirará a su favor tanto como le sea posible para que él logre sus metas, deseos y sueños. Internamente, el universo apoya también emocional y psicológicamente nuestra supervivencia, el equivalente interno del oxígeno. Lo que necesitamos para sobrevivir es el amor. Las relaciones humanas existen para producir amor.
Cuando contaminamos nuestras relaciones con miedo o la destruimos o sabotamos con actitudes pocas amorosas, estamos amenazando nuestra supervivencia emocional. Es decir, que las leyes del universo se limitan a describir cómo son las cosas. No se les inventa esas leyes, se las descubre. Su existencia no depende de nuestra fe. Tener fe en ellas significa que las entendamos. La violación de estas leyes no indica falta de bondad, sino falta de inteligencia o conocimiento. Respetamos las leyes de la naturaleza para sobrevivir. ¿Y cuál es la suprema ley interna universal? Que el amor rija nuestra vida, porque en caso contrario moriremos todos. La falta de amor nos puede matar con tanta seguridad como la falta de oxígeno. Demasiado tiempo hemos demorado para despertar. Ya es hora de que lo hagamos. Nuestra supervivencia depende de ello. El psicoterapeuta Tom Ruge, autor de Abrazando el Miedo, cómo convertir lo que nos asusta en nuestro regalo más grande, sugiere un enfoque diferente, cambiando toda nuestra relación con el miedo. En lugar de intentar esquivarla, hemos utilizado nuestra inteligencia superior para crear un monstruo de lo que es esencialmente una respuesta sana y natural a las situaciones adversas o potencialmente religiosas. Para Ruge, la cuestión no es cómo librarse de este monstruo, sino cómo vivir más allá de su control tiránico. De una manera compasiva, inteligente y a menudo divertida, el autor describe cómo distinguir entre el miedo saludable, el aliado, y el temor insano, matón, dos de las voces que viven en nuestra cabeza como miembros de nuestro comité interno. Algunos atributos del miedo saludable son: permanecer alerta de manera consciente, advertir al instante sobre un verdadero peligro, motivar para formar las medidas adecuadas centradas en soluciones, informar de los hechos sin dramatismo. Por el contrario, las características del miedo insano influyen: permanecer hipervigilante exagerando el peligro imaginado, quedar paralizado ante la enormidad del peligro potencial, proyectar en el tiempo los problemas que podrían ocurrir en el futuro inmediato o a largo plazo. Si detectamos que el miedo sano, al que podríamos llamar también intuición, nos está hablando, podemos realizar la reevaluación cognitiva para alterar la forma en que pensamos acerca de una circunstancia que induce a más miedo. Por ello, podemos hacernos algunas de las preguntas siguientes. 1. ¿De qué estás tratando de protegerme? El temor saludable cumple una importante función para preservar nuestra seguridad básica. Estamos agradecidos por la adrenalina que sentimos cuando estamos cruzando la calle y un vehículo aparece súbitamente. Nos impulsa de inmediato a saltar de un lado y a ponernos a salvo. Se trata de un miedo adaptativo. 2. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Si tenemos un enfrentamiento con nuestro jefe, nos asalta el miedo al verlo en la puerta de la oficina y podemos reevaluar nuestra parte de interacción y aprender de ello. ¿Hemos cumplido con nuestro trabajo? ¿Hemos propiciado una tranquila conversación al respecto? 3. ¿Hay un modo más constructivo de ver esta experiencia? Tal vez hemos pasado por una dolorosa ruptura de una relación o perdimos el contacto con nuestros amigos. Como resultado, nos sentimos solos o incapaces de conocer gente nueva. Podría replantear la situación que nos da la oportunidad de practicar e iniciar conversaciones con desconocidos y probar algunas nuevas actividades de grupo como senderismo, baloncesto o tardes de cine. 4. Estoy dispuesto a vivir con incertidumbre. Tenemos que aceptar que no tenemos el programa completo en cuanto a la forma de proceder en cualquier situación, ni tenemos el control de lo que podría suceder en el futuro. Así que muchos factores están dentro de nuestro ámbito de influencia. Sin embargo, nuestro aliado a nuestro lado, el miedo saludable, en palabras de Ruge, podemos decir: ¿puedo fallar? Sí. ¿Fallaré? Puede ser. ¿Voy a ocultarme o huir de esa situación? No. Estoy dispuesto a corregir el riesgo. 5. Estoy dispuesto a sentir un cierto malestar en el fin de aumentar mi valor. Muchas investigaciones han demostrado que en un sentido de autoeficacia, el sentido de la capacidad para realizar tareas y lograr objetivos está estrechamente ligado a nuestro sentido de la felicidad y el bienestar. Es irónico, sin embargo, que a menudo, cuando hacemos caso al temor saludable, sentimos más ansiedad por negarnos a nosotros mismos la experiencia de vivir con el miedo, actuando de una manera constructiva y desarrollando de este modo una mayor confianza. Es importante experimentar dificultades para crecer.
Russell describe el tema personal como vivir sin miedo, no en el sentido de que el miedo no existe, sino haciendo ver la necesidad de afrontarlo en el día a día. En este sentido afirma, a pesar de que nosotros no controlamos lo que va a suceder, sí estamos a cargo de cómo vamos a responder, y la capacidad de responder es lo que determinará nuestro nivel de satisfacción, cumplimiento e incluso felicidad. Frases de famosos respecto al miedo y al amor. El amor ahuyenta al miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar al hombre de la humanidad misma. Aldous Huxley. El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para írseme con otro. Woody Allen. No solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Paulo Coelho. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien quiere el miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Pablo Neruda. No le tema tanto equivocarse, que usted no intenta nada nuevo en su vida. La hoja de la vida más triste de la vida contiene estas tres cosas. Pude haber hecho, tal vez hubiera hecho y debiera haber hecho. Luis E. Bonet. El miedo es más que un deseo al revés. Amado Nervo. No hay que tener miedo a la pobreza, ni al destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del miedo propio. Epícteto. Las masas humanas más peligrosas son aquellas de cuyas penas han sido inyectados el veneno del miedo al cambio. Octavio Paz. El instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. A. Schopenhauer. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Dalai Lama. Si un corazón lleno de amor y unas manos generosas es posible curar a un hombre enfermo de sus miedos. María Teresa de Calcuta. Temerle al amor es temerle a la vida, y aquellos que le temen a la vida ya están casi muertos. Bertrand Russell. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. F. Nietzsche. Nadie ama al que le tiene miedo. Aristóteles. La inacción cultiva el miedo, la acción cultiva la confianza y el valor. Si usted quiere conquistar el miedo, no se quede sentado en la casa pensando acerca de este, salga y ocúpase. Dale Carnegie. El miedo generalmente se manifiesta de dos maneras, a través de la agresividad o a través de la sumisión. El amor, en cambio, cuenta con una paleta de 1000 matices para pintar el mundo del color que le plazca. LC.